En un circuito cerrado, el generador de corriente tiene una fuerza electromotriz de 100 voltios y una resistencia interna de 1,5 ohmios. Con estos datos calcular la resistencia externa del circuito sabiendo que tiene una intensidad general de 4,65 amperes. Los datos del ejercicio: fuerza electromotriz 100 voltios, resistencia interna del generador 1,5 ohmios, intensidad general 4,65 amperes, resistencia externa es lo que vamos a calcular. Utilizando la ley de Ohm para circuitos completos, despejamos de allí resistencia externa, dándonos esta expresión. Como todos los datos los tenemos, entonces te diría que resistencia interna es igual fuerza electromotriz 100 voltios sobre intensidad de corriente 4,65 amperes menos resistencia interna 1,5 ohmios. Al efectuar la operación nos quedaría esta expresión en ohmios, la resistencia externa. Entonces la respuesta: la resistencia externa del circuito es de esta cantidad en ohmios. Un alambre de cobre de 16 grados centígrados tiene una resistencia de 16 ohmios. Calcular la resistencia que tendría a 65 grados centígrados. Los datos: que es un alambre de cobre cuyo coeficiente de temperatura es 3,9 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. La temperatura inicial 16 grados centígrados, que nos da una resistencia inicial de 16 ohmios. La temperatura final 65 grados centígrados, que nos da una resistencia final que necesitamos calcular. Para ello utilizamos la fórmula de la variación de la resistencia de acuerdo a la variación de la temperatura. Como lo que vamos a buscar es la resistencia final, esta es resistencia interna, la pasamos al otro lado de la igualdad, sumando, y esto es lo que vamos a emplear. Como tenemos todos los datos, tendríamos entonces coeficiente de temperatura, por ser de cobre, 3,9 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. Resistencia inicial, 16 ohmios. Temperatura final, 65 ohmios, grados centígrados. Temperatura inicial, 16 grados centígrados, más la resistencia inicial, 16 ohmios. Al efectuar la operación, obtenemos este resultado: 19,0576 ohmios. Respuesta: la resistencia externa del alambre a 65 grados centígrados es 19,0576 ohmios.